Muy buenos días, queridos hermanos. Quisiera compartir en esta mañana un pasaje en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante. En este día vamos a hablar acerca de las influencias. Este devocional lleva como título el tal y vamos a ver en este día en qué cosas nosotros podemos influir o en qué cosas nos están influyendo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o roca. En esta mañana quisiera que podamos pensar en este tema tan importante hacia nuestra vida y hacia aquellos que nos rodean. Estamos viviendo en la actualidad lo que se llaman influencers. Son personas que toman un cierto tema y comienzan a hablar del tal y esas personas empiezan a influir no solo en los que lo escuchan, sino quizás en las modas también y mucho más en las actitudes de cada una de las personas. No vamos a criticar a aquellos que son de buena influencia, pero sí vamos a destacar que las influencias malas hacen mal a nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 en la NTV dice: No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. En esta mañana podemos ver en este pasaje la importancia de Juan en la vida de estos dos discípulos que estaban aquel día cuando vieron al Señor Jesús. Algunos comentaristas dicen que aparte de Andrés, otro de los discípulos era Juan y otros dicen que podía ser Felipe. Pero no nos vamos a enfocar en eso directamente, sino vamos a ver algunas actitudes que tuvo Juan el Bautista y algunas actitudes también de Andrés, y que sería bueno que en esta mañana podamos analizar nuestras actitudes. Juan el Bautista tenía discípulos y era un enseñador, era aquel que había sido manifestado como el que iba a preparar el camino del Señor. De hecho, él se presenta así en los versículos anteriores de este capítulo, cuando le preguntan quién era él. Y realmente él es el que preparaba el camino de aquel que iba a venir a bautizar en el Espíritu. Y hablando del Señor Jesucristo, ya estaba profetizado desde muchos años antes, pero él estaba preparando también a sus discípulos, aquellos que le oían como maestro, aquellos que lo seguían. Y seguramente en estos dos discípulos Juan había impactado, había influenciado, no solo con su vida, sino con todo lo que él les iba enseñando. Ahora fíjense, cuando Juan ve al Señor Jesucristo, la mirada que tiene de él es el Cordero de Dios, aquel que iba a entregar su vida para salvar a este mundo, aquel que iba a ser sacrificado pagando el precio de nuestros pecados. Sabía perfectamente que el Señor Jesucristo no venía en poder y en gloria, sino venía como aquel Cordero sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de destrucción, sino muy por el contrario, con una entrega absoluta
para pagar el precio de nuestros pecados. Pero fíjense qué importante fue lo que impregnó Juan el Bautista en la vida de estos discípulos. Cuando estos discípulos escucharon lo que dijo Juan, dice el versículo 38, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Lo reconocieron como el maestro para seguir, como aquel que tenían que recibir el aprendizaje para sus vidas. Lo reconocieron en primera instancia como aquel que tenía que marcarles el camino. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿qué buscáis? Y ellos evidentemente estaban buscando lo que Andrés le dijo a Pedro, que era el Mesías. En el versículo 41 vemos como Andrés le dice a Simón Pedro, dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, aquel que había sido prometido desde el principio, aquel que iba a salvar no solo al pueblo de Israel, sino que en él íbamos a ser benditas todas las naciones, cada uno de nosotros. La mirada de Andrés al comunicarle a Pedro fue la del Mesías. Todo este aprendizaje lo habían recibido de parte de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, si bien tenía seguidores, como en este caso, no fue egoísta y no quiso realmente resaltar su persona, sino como él dijo en algún momento, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Lo que hizo Juan el Bautista es guiarlos a ellos hacia el Señor Jesucristo. Qué importante es que los cristianos, los pastores, los líderes y todos aquellos que estamos quizás en algún tipo de tarea con liderazgo, podamos no perder de vista este objetivo. No tiene que ser guiarlos a seguirnos a nosotros, sino tiene que ser guiarlos a seguirlo al Señor Jesucristo. Y así lo hizo Juan el Bautista, y estos dos discípulos reconocieron y siguieron al Señor. No es que le abandonaron a Juan el Bautista, sino que Juan el Bautista les preparó para ese día. Y qué importante, hermanos, es que podamos preparar a otros para el día en que les toque tomar la responsabilidad en sus vidas. No cabe duda que la influencia ha sido importante para nuestra vida en aquellos líderes que han marcado un norte a seguir en nosotros. Pero qué importantes son aquellos líderes que nos han mostrado al Señor Jesucristo, no solo como el Cordero, sino también como el Maestro a escuchar y como el Mesías. Acercarnos al Señor Jesucristo nos puede llevar a impactar a otros de manera extraordinaria. Nadie que no se acerca al Señor Jesucristo puede influenciar bien a otros. Solo aquel que está cerca del Señor cada día puede ser de buena influencia. Ahora fíjense qué aprendizaje había tenido Andrés en particular, que no solo él recibe la enseñanza de parte de Juan, sino que la aplica en su vida. Andrés fue a buscar a su hermano y lo fue a buscar decidido a decirle que había hallado o que habían hallado al Mesías. Y su hermano responde. Evidentemente era una persona que era confiable, era una persona que podía influenciar, porque si no su hermano, como le pasó en el caso de David, sus hermanos, cuando David llega al campo de batalla, lo desestiman, al punto de decirle, ¿qué viniste acá para hacer alarde o para poder tomarnos en poco? Y David les contesta de forma distinta, ¿no? Obviamente, pero lo menosprecian. Sin embargo, aquí Andrés va a buscar a Pedro, y Pedro responde al llamado de Andrés. Este Andrés no solo influenció en la vida de Pedro, sino, ¿recuerdan aquel muchachito, que tenía 5 panes y 2 pececillos?
¿Recuerdan aquella multitud que había escuchado al Señor Jesucristo y que tenían hambre según el Señor Jesucristo porque de hecho no los iba a mandar así a la casa? ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a Felipe que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Y Felipe escucha y el Señor lo estaba probando y Felipe le dice, no hay manera que podamos hacerlo en cierta... Él le responde, dice que todo el salario de un empleado de un año no iba a alcanzar para alimentar a tanta gente. Pero el Señor lo estaba probando. Sin embargo, allí estaba Andrés con un muchachito. Andrés entre medio de la gente. Andrés influenciando y trayendo a aquel muchacho. Y le dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Fíjense qué importante. Andrés vio el problema, pero trajo una solución. ¿Y a quién se la trajo? Se la trajo a aquel que podía darle respuesta, al maestro, a quien seguía. Es verdad que los discípulos no creyeron desde el primer día como creyeron al final. De hecho, después que el Señor resucita, dice la Escritura que creyeron en él. Pero fueron creyendo y fueron creciendo en su fe hacia el Señor. Y Andrés evidentemente le creía al Señor y le trajo una solución. Y a través de esta solución el Señor hizo ese gran milagro que quedó plasmado en su palabra para toda la eternidad. Y quedó plasmado también este buen influenciador dentro del grupo de los discípulos, Andrés. ¿Recuerdan cuando aquellos griegos vinieron al Señor Jesucristo y querían verlo allí en el capítulo 12 de Juan? Y dice que en el versículo 20 había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Qué importante. Felipe tenía confianza en Andrés y fue y le consultó y Andrés inmediatamente lo llevó al Señor Jesucristo. Qué bueno, hermanos, que podamos ser aquellos que acerquen al Señor Jesucristo a cada una de las personas. Pero qué bueno que seamos influenciadores al que en nuestras palabras, que al oírnos puedan sentir el deseo de acercarse al Señor Jesucristo. Qué bueno es que nuestros objetivos tengan claro de que debemos seguir al Señor para poder realmente influenciar a otros con nuestro testimonio. Que en esta mañana podamos analizar a la luz de la transparencia en nuestra vida y que podamos autoanalizarnos y poder ver si estamos siendo buenos influenciadores en el ámbito donde Dios nos ha puesto para vivir cada día. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro barrio y en nuestra sociedad. Y mucho más en nuestra congregación. Que el Señor nos ayude a analizarnos en este día y que podamos dar la gloria a Dios, que podamos guiar a las personas a Dios, que podamos realmente influenciar a otros para amar al Dios que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para salvarnos. Que el Señor les bendiga y que puedan tener un hermoso día en esta mañana.